Delante de 200 invitados, la boda perfecta de Emma se convirtió en una pesadilla. Cuando el comportamiento de su novio borracho la humilló frente a todos. Canceló la boda en el acto y salió corriendo llorando. Horas después, su madre se le acercó con una mirada que nunca antes había visto. Lo que hizo su madre sorprenderá a todos. 200 invitados contuvieron la respiración mientras Emma caminaba hacia el altar. Su corazón latía con fuerza bajo su vestido de seda blanco, pero su sonrisa nunca flaqueó. En tan solo unas horas, este día perfecto se convertiría en su peor pesadilla. Las rosas blancas adornaban cada rincón del lugar. Sus delicados pétalos captaban el suave resplandor de las lámparas de araña. Para Emma, se suponía que este era el día perfecto. El día con el que había soñado desde que era una niña. La ceremonia transcurrió sin problemas, con Emma y James intercambiando votos frente a sus seres queridos. A medida que los recién casados se dirigían a la recepción, comenzaron a aparecer pequeñas señales. James seguía desapareciendo para tomar el aire fresco. Cada vez regresaba con el distintivo olor a whisky en el aliento. Él ignoró las miradas de preocupación de Emma, asegurándole que todo estaba bien. El fotógrafo tuvo que pedirle varias veces que se concentrara durante su sesión de fotos, pero Emma se convenció de que eran solo nervios del día de la boda. Los invitados llenaron el elegante salón de baile con risas y alegría. Los niños corrían entre las mesas mientras las parejas mayores se mecían suavemente al ritmo de la música. La sala brillaba con velas flotantes y centros de mesa de cristal, creando una atmósfera de romance y celebración. Todo era exactamente como Emma lo había imaginado. Estaba radiante con su vestido de novia. Su felicidad era evidente en la forma en que no podía dejar de sonreír, incluso cuando notó que James iba cada vez más al bar. Mirando alrededor de la sala, los ojos de Emma se posaron en una silla vacía en la mesa familiar, el lugar de su abuela. Lo habían reservado en su memoria, con sus orquídeas blancas favoritas colocadas en el asiento. La abuela de Emma había fallecido hacía apenas un año, y su ausencia se sentía profundamente en este día tan especial. Estaba tan emocionada por la boda que pasó horas ayudando a Emma con los preparativos en sus últimos meses. Llegó el momento de los discursos. El padre de Emma se levantó primero, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía sus notas. Habló de ver crecer a su pequeña, de su determinación y buen corazón. Sus palabras hicieron llorar a muchos en la sala. Emma buscó la mano de su nuevo esposo debajo de la mesa, pero James parecía distraído. Su atención se centró en su copa de champán y en algo, o en alguien, al otro lado de la sala. Cuando los aplausos para el padre de Emma se desvanecieron, James se puso de pie. Algo en él era diferente. Su postura habitualmente segura fue reemplazada por un balanceo inestable. Golpeó su copa con una cuchara, el sonido agudo cortó la charla. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el novio. James se aclaró la garganta, sus palabras ligeramente arrastradas, mientras comenzaba lo que debería haber sido un cariñoso homenaje a su nueva esposa. Pero lo que vino después lo cambiaría todo. En lugar de expresar su amor por Emma, James comenzó a hablar de sus años universitarios. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos mientras él recordaba sus relaciones pasadas. Luego mencionó a Katie. La sangre de Emma se heló cuando se dio cuenta de que estaba hablando de su dama de honor, su exnovia de la universidad. La voz de James se hizo más fuerte al describir cómo lo había afectado ver a Katie en la fiesta de bodas. Cómo su presencia había despertado sentimientos que pensó que había enterrado hacía años. Cómo ella era la que se le escapó. Con cada palabra, el ambiente en la habitación se volvía más pesado, el silencio más opresivo. Katie, vestida del mismo azul pálido que las otras damas de honor, se levantó silenciosamente de su asiento. Sin hacer contacto visual con nadie, se escabulló del salón de recepción. El sonido de la puerta cerrándose tras ella resonó en el silencio atónito. Emma se sentó inmóvil, con las manos agarradas al borde de la mesa. El hermoso vestido blanco que había pasado meses eligiendo ahora se sentía como si la estuviera asfixiando. 200 pares de ojos iban de ella a James, esperando a ver qué pasaba después. James continuó su discurso de borracho, aparentemente ajeno al daño que estaba causando. Se balanceó ligeramente,
el champán chapoteando en su copa mientras hacía un gesto. El padrino trató de intervenir, tomando a James del brazo, pero él lo apartó. Algo se rompió dentro de Emma. Todo el amor, la confianza y los sueños que había construido con James durante los últimos 2 años se derrumbaron en un instante. Pensó en su primera cita, cuando él le había parecido tan perfecto. Recordó cómo la había perseguido sin descanso, a pesar de que ella inicialmente había dudado debido a su historia con Katie. Él le había asegurado que todo eso era cosa del pasado, que ella era a quien realmente amaba. Con una voz que la sorprendió incluso a ella con su firmeza, Emma se puso de pie. La sala se quedó completamente en silencio. El único sonido fue el suave tintineo del hielo en el vaso de James mientras su mano temblaba. «Lo siento», anunció a la sala, su voz clara y fuerte a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Pero esta boda se acabó. Gracias a todos por venir. Pero creo que es mejor que terminemos esto ahora». Los susurros estallaron de inmediato. Algunos invitados la llamaron por su nombre, pero ella no se detuvo. Ella no podía parar. Si se detenía, se derrumbaría por completo. Al salir del salón de recepción, vio el rostro de su madre. Una mezcla de angustia y algo más, algo que Emma no pudo descifrar. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Emma se encontró de regreso en la casa de su infancia, todavía con su vestido de novia, incapaz de quitárselo. Se sentó en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de tiempos más felices. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos y familiares preocupados, pero no se atrevía a leerlos. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Entró su madre, con algo en las manos. Emma nunca había visto tal expresión en el rostro de su madre. Una mezcla de tristeza, determinación y algo más que no pudo identificar. En sus manos sostenía un sobre, amarillento por el tiempo, con los bordes ligeramente gastados. Su madre se sentó a su lado en la cama. El colchón se hundió ligeramente bajo su peso combinado. Por un momento, ninguna de las dos habló. El único sonido fueron los silenciosos sollozos de Emma. Lo que su madre dijo a continuación lo cambiaría todo. Ella le explicó que la abuela de Emma había dejado esta carta. Durante los últimos meses de su vida, mientras todos los demás estaban atrapados en la emoción de los preparativos de la boda, ella había estado observando. Ella había notado cosas en James que otros habían pasado por alto. La ligera duda en su voz cuando hablaba del futuro. La forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando Emma hablaba de sus planes juntos. 2 semanas antes de morir, la abuela de Emma escribió esta carta y se la entregó a su madre con instrucciones específicas. Solo debía abrirse si la boda de Emma no se llevaba a cabo. Con dedos temblorosos, Emma abrió el sobre. En el interior había una carta, escrita con la letra familiar de su abuela. Cuando comenzó a leer, sus lágrimas dejaron de fluir. La carta revelaba un secreto que su abuela había guardado durante décadas. Ella también había estado comprometida una vez, con un hombre diferente al abuelo de Emma. El día de su boda, tomó la valiente decisión de cancelarlo. Ella había sentido que algo no andaba bien, aunque no podía explicarlo en ese momento. Su abuela describió cómo había pasado semanas preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Pero luego, 6 meses después de cancelar su boda, conoció al hombre que se convertiría en el abuelo de Emma en un pequeño restaurante local. Su historia de amor se extendió durante más de 50 años hasta su fallecimiento. La carta concluía con palabras que parecían llegar a través del tiempo. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, significa que tenía razón sobre James. He visto esa misma duda en sus ojos que una vez vi en los de mi primer prometido. A veces, lo más valiente que podemos hacer es confiar en nuestros instintos, incluso cuando eso signifique decepcionar a los demás. El camino correcto no siempre es el más fácil, pero nos lleva exactamente a donde debemos estar. Emma sostuvo la carta cerca de su corazón, sintiendo la presencia de su abuela envolviéndola como un cálido abrazo. Incluso desde el más allá, su abuela había encontrado la manera de guiarla, de mostrarle que a veces las decisiones más difíciles son las correctas. Al caer la noche, Emma finalmente se quitó el vestido de novia. Por primera vez desde que salió de la recepción, sintió que algo inesperado se agitaba en su corazón: la esperanza. La historia de su abuela le había dado no solo consuelo, sino una nueva perspectiva.
A veces, lo que parece el fin de tu mundo es en realidad el universo abriéndose paso a algo mejor.